Cuando me pregunto qué tiene para decir la literatura o las artes en general de este momento histórico, me vienen repetidas veces a la cabeza este texto que ya tiene un tiempo y está referido a otra campaña electoral. Pero creo que se actualiza porque intenta hablar de los orígenes, no solo el protagonista de la historia, sino de los orígenes de un movimiento político, en un momento muy particular en donde ese movimiento parece haberse olvidado para qué se creó. Pero bueno, voy a evitar algunos análisis innecesarios, pero quería hacer esta breve introducción porque creo que después el texto va diciendo cosas por sí mismo. La pregunta. Recuerdo que cuando era muy chico mi mamá tenía la costumbre de coserme los botones con la ropa puesta. Me subía a la mesa y me estiraba el buzo, el pantalón o la remera haciendo presión con el antebrazo sobre mi cuerpo para que la zona de costura con la aguja quedara alejada y no corría riesgos de pincharme. Para mí esa situación por demás incómoda era normal y recién con los años me daría cuenta que no había tanta necesidad de hacer esas contorsiones con el cuerpo para coser un simple botón o arreglar algo descosido. Una mañana mi mamá me puso una chomba rayada y un pantalón corto azul que me ponía siempre que había una fiesta o íbamos a un lugar importante. Cuando terminó de hacerlo, con cierta dificultad, el pantaloncito hecho de una tela dura, como eran todos los pantalones para salir en ese entonces, encontró para mi mala suerte un botón descosido. Entonces me paró en una silla y estiró una punta de la prenda para iniciar esa tarea que le demandaba una enorme concentración. Yo tenía que quedarme en silencio hasta que terminara la operatoria, o soportar sus retos al distraerla porque perdía el punto de costura o podía llegar a pincharse un dedo. La verdad es que nunca me aguantaba quedarme callado, y en general la cosa terminaba mal. Lo único que podía aspirar era a que solo fuera distracción y no le pasara nada a su dedo después de escucharme. La casilla en la que vivíamos era pequeña y estaba pintada de color rojo. Tenía una ventana que daba hacia la vereda, que cuando se miraba de costado se alcanzaba a ver la casa del vecino. Ese día me quedé mirando por ahí, mientras mi mamá terminaba la costura. Por el borde del vidrio pude ver a la Jorgelina, que charlaba con la vecina en la vereda. Decían que era una chica con muchos novios y otras cosas que no lograba entender. Yo todavía no iba a la escuela, y como en la zona no había jardín de infantes públicos, me pasaba el día entre los adultos, repitiendo como loro las cosas que escuchaba. Por la ventana podía ver cómo ella movía la boca y las manos al conversar. A mí me parecía graciosa, adiviné a la distancia que se reía y la imaginé contenta. Doña Carmen dice que la Jorgelina coge mucho, le dije a mi mamá, que interrumpió su tarea sin dudar. ¿Qué decís, maleducado?, dijo levantando la voz y su mano para darme un chirlo en la boca. Ella lo dijo, contesté yo cubriéndome la cara sin entender qué había dicho de malo. Pero, ¿por qué no le decís que se meta en sus cosas a esa vieja? Bueno, bueno, le dije, y me tranquilizó un poco saber que la cosa no era conmigo. ¿Pero qué quiere decir coger? Bueno, respondió y balbuceó un poco. Cosas de grande, después preguntale a tu padre cuando venga. Volvió a subir el tono, sentenciando en un reto seco e inflexible. Luego hizo un silencio pronunciado y se dio cuenta de que yo tenía la cabeza agachada. Bueno, no, no le digas nada mejor. Yo ya no quería decir más nada y con lo que había pasado tenía bastante por ese día. Pero mi mamá se puso como rara, pensativa. Dejó la costura y no me acuerdo si la había terminado. Me acarició la cabeza y me miró fijo a los ojos de una manera que hasta hoy recuerdo. Caminó hasta la ventana, corrió un poco la cortina verde y miró a la Jorgelina, que seguía conversando totalmente ajena a lo que sucedía en mi casa. El sol que asomaba le daba un brillo especial a los ojos de mi mamá, y su rostro parecía quedar como enmarcado en aquella pequeña ventana. No dijo nada, pero la recuerdo desplegando una amplia sonrisa mientras miraba conversar a las vecinas. Los dichos de Victoria Tolosa Paz, la candidata a diputada, lejos de hacerme reflexionar, traen a mi memoria este recuerdo que atesoro. Yo no sé si la Jorgelina era peronista, pero estoy seguro que yo estaba lejos de entender sobre esos temas todavía.
Calculo que por la edad que tenía estábamos atravesando el gobierno de Isabel antes del golpe, un gobierno peronista, tal vez en su etapa más oscura. No tengo datos ni herramientas para analizar la vida sexual de las personas en ese periodo, y me parece que arrogarse el rol de movimiento político estimulador de este tipo de encuentros es un poco mucho. Aunque debo reconocer que me resulta divertido y ante la falta de debate en serio resulta más que válido como eje de campaña. Sin embargo, como vengo de otro palo, siempre estuvo en la discusión en los espacios que transité la pregunta de ¿qué es el peronismo? Aunque votante del peronismo en sus versiones progresistas, podría hacer un listado de lo que creo que no es, pero es entrar en un debate innecesario para lo que quiero decir. Porque el peronismo de su nacimiento, como parte de su identidad, y si no se olvida de sus orígenes, en general siempre habilita, facilita, legitima, convive con el goce de los otros. Tal vez nunca sea la revolución que soñamos algunas generaciones, pero hay una búsqueda del otro, un hacer, una necesidad de pasarla bien con esos otros, gozar juntos. Quizá la clave se encuentre en que la palabra goce se escribe con G, igual que garchar, o también en aceptar de una vez por todas que el peronismo no va a ir nunca por los medios de producción, no solo porque es un partido burgués, sino porque no hay tiempo. Entendió que la vida es el aquí y el ahora, y que para ser un poco feliz, el otro tiene que poder tener lo mismo que yo. Su prédica es lo contrario a la envidia, sin duda, pero su intención no es la abolición de las riquezas, sino la necesidad de al menos repartirla un poco. Por eso su práctica suele ser de aceptación del otro, del incorrecto, del despreciado, del rechazado por esa mirada conservadora que siempre piensa que esos otros exceden o no lo merecen. Entre otras cosas porque se animan a gozar de la manera que ellos no lo hacen, no se atreven. Se rebelan ante la pacatería culposa de la derecha y de cierta izquierda que pone por delante al sacrificio antes que el goce. Vive y deja vivir, coge y deja coger, garcha y deja garchar. Parece ser los postulados de una nueva doctrina básica, simple, pero más humana. No sé por qué me vienen a la cabeza estas cosas en estos días, pero creo que acabo de encontrar una definición más sobre el peronismo. El peronismo a veces me parece que aporta una mirada más comprensiva, más empática con el goce del otro. Quizás algo de eso tenía aquella mirada de mi mamá.